preguntas. Bueno, me voy a poner de pie, el resto lo haré sentado porque estamos así como muy la charla va de desarrollo de módulos con Drupal. Drupal, como supongo que casi todos los que estáis aquí lo sabréis, es una plataforma de programación de aplicaciones web a base de clic. Es decir, todo se hace por la interfaz de usuario. No puedo hablar más acercaros, que hay mucho sitio ahí delante. A través de la interfaz de usuario, pone un poco como Access, ¿no? Pero más guay, open source, ¿vale? Pero claro, para que esto funcione, alguien tiene que programarlo. Y aparte, pues muchas veces nos interesará programar un módulo pues para adaptar las necesidades de Drupal, que es muy general, pero claro, a veces hay un margen, ¿no?, que se queda fuera, y entonces nos interesará programar para adaptar las necesidades y a un grano más fino, ¿no? Aunque yo la verdad no os lo recomiendo, intentar adaptaros a la plataforma lo máximo posible, o en su caso intentar que el módulo que hagáis sea lo más genérico posible. Ahora comentaré también por qué. Bueno, soy Alessandro Masquerpa, soy desarrollador web freelance, soy miembro de la asociación Drupal internacional y miembro de la asociación española de Drupal. Si os interesa el Drupal, os aconsejo que os asociéis, ¿vale? Y soy administrador del grupo de usuarios de Drupal CS, de Drupal Castellón, que es de donde vengo. Bien, esta es un poco la estructura de la charla, ¿vale? Un poco de consideraciones previas, aunque lo voy a tocar muy por encima porque supongo que todos estáis muy al día. La arquitectura de Drupal, bueno, cómo funciona Drupal, cómo se puede ampliar la funcionalidad de Drupal, la documentación del desarrollador, la API de Drupal, ¿vale? Y luego crear un módulo a partir de examples, que es, bueno, para empezar está muy bien, no es recomendable a largo plazo, ¿vale? Pero para empezar está muy bien porque copias, pegas y puedes ir adaptando. Ahora explicaré lo que es examples, ¿vale? Y luego la sección de referencias, que se me ha olvidado poner, pero cuando suba las transparencias las pondré. De todas maneras, hay referencias repartidas por toda la presentación, ¿vale? Bien, consideraciones previas, pues esto lo voy a pasar muy por encima, ¿vale? Necesitas Apache o otro HTTP Server, MySQL o similarmente otro sistema de gestión, PHP o PHP, ¿no? PHP, un IDE o un editor de código. Yo uso normalmente Eclipse y recomiendo este enlace que explica cómo configurar Eclipse para desarrollar con Drupal, ¿no? Y bueno, y una instalación de Drupal. Luego, aparte, es interesante tener módulos auxiliares como son Coder, Devel y Develthemer, que te ayudan, tienen funciones que te ayudan al desarrollo, pues para revisar que tu código cumple los estándares de codificación, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Recomiendo que les deis un vistazo a Drush, que es una herramienta ultra importante tanto para el que administra el sistema o mantiene un Drupal como para el que lo desarrolla también, ¿vale? Es una herramienta de línea de comandos para Drupal, pues para lo que son las funciones básicas de administración, desarrollo, vaciar caché, este tipo de cosas, activar, descargar módulos, etcétera. Bueno, aquí tenemos a Juan Pablo Novillo, que acaba de publicar un libro sobre el tema, o sea que si queréis preguntarle algo, recomiendo que os derivo hacia él. Vale, y Git, bueno, quiero decir, ¿no? Hago otro sistema de control de versiones, pero Git mola. Bueno, os miráis los coding standards, Drupal sigue unos coding standards, todo el mundo debería seguir unos coding standards cuando trabaja en equipo. Drupal tiene los suyos propios, son bastante estrictos, pero son también bastante particulares, ¿vale? Recomiendo que le echéis un vistazo. Y luego un detalle importante que a veces se pasa un poco desapercibido, es que es importante conocer a la comunidad de Drupal porque es uno de los grandes activos, ¿no?, del desarrollo con Drupal. No solo muchas veces el módulo que vais a hacer ya está hecho y preguntándolo podéis acceder a él, os ahorráis pues a lo mejor 2 o 3 horas porque es súper rápido, ¿no?, desarrollar con Drupal, pero sino que además os permite pues entrar dentro de lo que son los workflows de desarrollo de la comunidad y pues, lo típico en el software libre, ¿no?, os permite mejorar la calidad de vuestro módulo a partir de las colaboraciones con los demás, ¿no? Y al mismo tiempo vosotros colaborar en el desarrollo de otros módulos, ¿vale? Bien, ahora empezamos ya con lo durillo, ¿vale? La arquitectura de Drupal un poco se basa en hooks. Drupal lo que hace es implementar el paradigma de inversión de control. Es decir, normalmente cuando haces un programa, lo que vas es que cargas una librería y vas ejecutando las directivas de la librería. Bien, con inversión de control se hace justamente lo contrario. Es decir, tú defines una funcionalidad, pero esa funcionalidad no la ejecutas tú,
Es el sistema, es el framework quien se encarga en un determinado momento de decir, vale, ahora se carga esta funcionalidad que tú has definido, ¿vale? Y se hace con unos... Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿vale? Hay frameworks muy avanzados como Spring de Java, que lo hace con inyección de dependencias. Ahora todo esto también está entrando en el mundo PHP. Pero Drupal, como entre otras cosas es más antiguo, lo hace por patrones. Tú defines una función, la función se controla que sigue un patrón de nomenclatura, y entonces, en el momento de que se dispara el evento, ¿vale? Bueno, esto lo veremos mejor. Bueno, antes de pasar a la transparencia, os recomiendo que os leáis las referencias, porque son muy importantes. También os recomiendo que os leáis cualquier cosa de Martin Fowler, ¿vale? Es fundamental para el desarrollo. Vale. Lo que hacemos es, no sé si se ve muy bien aquí, ¿vale? Pero aquí tenemos la definición de un hook, ¿lo veis bien? Hook field info, por ejemplo, un módulo, o el core de Drupal define un hook, ¿vale? En un momento determinado, cuando se tiene que incorporar la funcionalidad al que hace referencia a ese hook, ¿vale? Se dispara una función que es module invoke all con el nombre del hook, y lo que hace, entre otras cosas, es dividir el nombre, ¿vale? Lo que os comentaba antes del patrón, para incluirle el nombre de tu módulo, ¿vale? Que es como lo habréis definido, ahora lo veremos con los ejemplos, ¿vale? Incluirle el nombre de tu módulo más el nombre del hook, ¿vale? Y ahí lo que hace es incorporar toda la funcionalidad que tú has definido dentro de esa función en el proceso total de ejecución de una petición a Drupal, que actualmente está orientada a páginas. En el futuro será más flexible, ¿vale? Bueno, este gráfico lo he sacado de la web de Linklar. Si os interesa Drupal y si os interesa la web semántica, Linklar es obligatorio. Vale. ¿Alguna pregunta sobre la arquitectura de Drupal? ¿Os ha quedado más o menos claro? Ahora con los ejemplos lo veremos un poco más, ¿vale? Lo veremos un poco más. Documentación. Bueno, no me voy a enrollar mucho, pero tenéis en Drupal.org, es el foco principal de documentación. Ahí os he puesto el enlace concreto, directo, de lo que es crear módulos para Drupal 7. Hay, en el mismo lugar donde está ese enlace, hay para otras versiones de Drupal. Yo me voy a centrar en Drupal 7, que es la última versión, digamos, de trabajo de Drupal. Luego libros, yo os recomiendo este, que es Drupal 7 Module Development. Están hechos por Mega Crack, está Larry Garfield, Matt Farina o Greg Dunlap, son gente muy buena. Y luego tenéis la Biblia de Drupal, el Drupal Development, pero vamos, a mí este me parece muy bien porque está muy basado en ejemplos prácticos, ¿vale? El otro es un poco más de referencia, en mi opinión. Hay para gustos, hay peña más hardcore y a lo mejor el otro le parece más... Bueno. Y luego, por supuesto, Drupal.org, como os comentaba antes, groups.drupal.org, que es donde te puedes apuntar pues a diferentes grupos temáticos, en concreto pues la comunidad de usuarios Drupal Madrid, o la de Valencia, o la de Castellón, o temas ya como web services, etcétera. Crean grupos en Drupal.org, tú te apuntas en Drupal.org y te vas apuntando a los grupos que te van pareciendo interesantes, te llegan notificaciones, etcétera, y está interesante pues para ver un poco qué se mueve. Y luego ya en tiempo real IRC, ¿vale? Es Drupal-es, ¿no? Hash Drupal-es, y ahí pues entrar y preguntar, que la gente es súper maja, ¿no? Soy súper majos todos, porque están muchos aquí. Vale, entrando ya en lo que es la API, ¿de acuerdo? Vamos a ver hasta aquí un poco, hoy os voy a enseñar código de hasta aquí. Luego he creado un módulo también con los ejemplos que voy a enseñar, lo colgaré seguramente en GitHub, básicamente porque es más fácil descargarlo y gestionarlo y todo esto, ¿vale? Drupal.org también tiene su propia manera de gestionar estos proyectos, pero vamos, que hay que estar un poco más metido. ¿Vale? Estas son las partes de la API principales, digamos, las más básicas, ¿no? De controlar los permisos, etcétera, la capa de abstracción de base de datos, la capa de menú, form API, lock API, etcétera. Espera, un poco de tiempo. De acuerdo. Bueno, Drupal es gestión de contenido, por lo tanto, la mayor parte de la API está orientada, por supuesto, a la gestión de contenido, ¿vale? Y vale, luego también ya partes más avanzadas son, por ejemplo, entities. Todos los tipos de datos están basados en entidades, ¿vale? Usuarios, taxonomías, contenido. Te puedes crear las tuyas propias, ¿no? Como son dentro del módulo commerce, defines, pues, por ejemplo, pedido, bueno, este tipo de orden, etc. Bueno, es lo mismo. Vale, las entidades lo que permiten es que con Fit API, que para quien haya trabajado un poco con Drupal es el antiguo CCK, ¿vale? Te permiten añadir
campos a través de la interfaz de usuario, de manera que tú puedes gestionar la estructura de tus datos a través de la interfaz de usuario, lo que hablaba antes, ¿no? Que lo ideal es realmente tocarlo todo desde lo que es la plataforma, de la manera habitual de trabajar en la plataforma, ¿no? También se puede hacer todo, por supuesto, todo lo que podáis hacer a nivel de interfaz de usuario lo vais a poder hacer también a nivel de programación, si os hace falta, pues, hacer migraciones, etcétera, ¿vale? O perfiles de instalación, ¿vale? File API para gestionar imágenes y archivos. Zen System, luego hay una charla que dará Oscar Calvo, específicamente orientada a eso, por lo tanto, voy a entrar lo mínimo. JavaScript, ¿vale? Pues controlar un poco cómo se cargan librerías de JavaScript, cómo se usan, dentro del código PHP, pues poder cargarlas, pues especificar el comportamiento de determinados elementos o eventos del sistema, ¿vale? De manera sencilla, ahora veremos cómo trabaja todo eso, ¿vale? Y la librería API, pues que se encarga un poco de gestionar realmente todas esas librerías externas a Drupal, ¿no? que vayamos a necesitar. Perfiles de instalación, podemos definir el comportamiento de Drupal en el momento de instalarlo, es decir, qué configuración por defecto queremos que tenga, qué módulos por defecto queremos que tenga y todo eso. Podemos programar un perfil de instalación específico, ¿vale? Simple test para realizar test, aunque dicen que son test unitarios y test funcionales, realmente son test de sistemas. Lo que el sistema de Drupal, que no es simple test realmente, sino que deriva de simple test, ¿vale? Es un simple test ad hoc para Drupal, ¿vale? Lo que te permite realmente es hacer test de integración, test de sistemas que comprueban que cuando has programado algo, el resto no se está rompiendo, ¿vale? No está rompiendo nada más. Pero bueno. Y luego self-system, ¿vale? Tampoco voy a entrar mucho, pero realmente, claro, dentro de lo que es el contenido, Drupal tiene su propio sistema de búsqueda y, claro, tú puedes programar para manipularlo, básicamente. Luego lo interesante también es que se integra con otros sistemas de búsqueda muy avanzados como Solar, etc. ¿Ok? Bien. Vale, y luego lo que hablábamos hace un momento era el core, ¿vale? Pero luego hay módulos que también definen sus propias APIs. ¿Pues para qué? Pues los módulos lo que hacen es darte funcionalidad, pero te puede interesar primero aprovechar esa funcionalidad, pues por ejemplo en el caso de User Points, para ver cuántos puntos tiene un usuario, pues hay funciones, etcétera. O manipular la funcionalidad básica o ampliar la funcionalidad básica del módulo. Por ejemplo, en el caso de Views, si no lo sabéis, es un query builder a través de la interfaz de usuario y, entre otras cosas, una vez tienes todos los datos agregados, te permite definir cómo se van a presentar, la presentación de esos datos, ¿de acuerdo? Pueden ser una lista, una tabla, un slideshow, etcétera. Bueno, pues para que un módulo tuyo propio defina un display concreto de views, pues necesitas utilizar los hooks que define views, no define el core de Drupal, ¿vale? Entonces, como él, pues todo el resto de módulos definen su propia API. No voy a entrar mucho tampoco en esto, porque la idea es daros una introducción y una visión general de lo que es el desarrollo de módulos, ¿vale? Bien, documentación de la API. La API, lo que es la parte de core, ¿vale? La documentación está en apidrupal.org, ¿de acuerdo? Lo que se hace normalmente es los comentarios basados en Doxygen, ¿vale? Con sintaxis Doxygen y tal, que colocas en el código, se extraen automáticamente, se presentan y luego aparte pues se puede aumentar, ¿no? Ese contenido se puede aumentar con descripciones, ejemplos y comentarios, no siempre, pero cuando, por ejemplo, en el caso del menú API, pues está bastante bien documentado, ¿vale? Os recomiendo que para empezar empecéis por ahí, porque además el menú API es la parte más importante realmente de Drupal, en mi opinión, ¿no? Es el que actúa un poco como router y como controlador de todo Drupal, ¿vale? Procedural. Vale, Country también tiene su propia API, en concreto la oficial es drupalcountry.org, ¿vale? Pero luego hay otros módulos, en el caso de Drus es muy comprensible porque realmente Drus es una herramienta muy aparte de lo que es el resto de Drupal y del desarrollo de módulos, es una herramienta de apoyo, por lo tanto es normal que tenga su propia API aparte, pero en el caso de en el caso de User Points o Drupal Commerce, la verdad no sé por qué esta parte de Drupal Country, supongo que será por problemas de edición ¿vale? De la documentación, pero bueno, lo tienen aparte. Bien, vamos a entrar ya en tema. ¿Hasta aquí tenéis alguna pregunta? Los dejamos para el final, si la tenéis. Estructura de un módulo. Los módulos normalmente deberían estar en site, all o mi site, ¿de acuerdo? Hablando de la estructura total de una instalación de Drupal, ¿vale? Módulos custom, si os apetece,
el nombre de mi módulo, ¿vale? Y lo que tiene seguro son dos archivos, el .info y el .module, que el .info define lo que es un poco la especificación del módulo, nombre, versión, este tipo de cosas, ahora lo veremos un poco. El .module define los hooks principales y la funcionalidad principal. Normalmente en el .module se pone la funcionalidad que queremos que esté, o bien los hooks, tienen que ir todos aquí, o bien la funcionalidad que queremos que esté disponible en todas las peticiones, porque bien la gastan otros módulos o porque es fundamental para las peticiones de nuestro módulo. Si no, pues lo podemos incluir en inc, ¿no? También es muy probable que el módulo tenga un punto install donde se define lo que es el esquema de base de datos y los hooks que se ejecutan, como ahora veremos, cuando se instala o se desinstala el módulo, ¿vale? Y luego el punto test, que es donde se guardan los tests para comprobar que la funcionalidad de nuestro módulo es correcta, ¿vale? Y luego además podría tener pues varios .i, como os decía, para descargar el .module o por otros motivos, no sé, o .cs, js o no sé, otras extensiones también, la verdad. Ahora mismo no se me ocurre ninguna. Bien, bueno, comentaros que toda la charla está un poco orientada a usar Examples for Developers, ¿no? El módulo Examples, que es un proyecto que lo que tiene son ejemplos sobre todo del core. Luego hay otros ejemplos de otras APIs externas, pero Examples es un módulo que está muy bien documentado, muy trabajado, y que lo que tiene son ejemplos de cómo usar las diferentes partes de la API del core. ¿Vale? Yo en concreto, como os explicaba antes, solo me voy a basar en las que yo opino principales para empezar a arrancar con Drupal, el resto las vais investigando porque es un módulo que además está muy bien documentado. Dentro de lo que es api.drupal.org, no sé si tiene un enlace directo en api.drupal.org, hay algunos puntos importantes y tiene un enlace directo en la portada, pero Examples creo que no está ahí. Buscáis Examples y directamente os salen los ejemplos de Examples. ¿Vale? Este en concreto es el de base de datos, ahora luego lo comentaré porque se me ha olvidado meterlo en las transparencias, pero bueno, os lo comento aquí. ¿Vale? Entonces, por partes. Usuarios, permisos y no de acceso, ¿no? Drupal te permite administrar todo lo que es el acceso al sistema, ¿no? Pues te permite crear y mantener usuarios, roles, permisos, etcétera. Y qué capacidad de acceso dentro del sistema tienen esos usuarios, ¿no? A través de permisos. Luego con la API tú directamente dentro del código ya especificas qué permisos tiene que tener el usuario, el rol del usuario, para ser más concreto, para poder acceder a esa funcionalidad. Ahora veremos cómo hacerlo dentro de Hook Menú, ¿vale? Para poder acceder al proceso completo. Luego a lo mejor dentro del código te puede interesar especificar que a ciertas zonas solo puedan acceder determinados usuarios o determinados usuarios con determinados permisos, ¿no? El hook más importante es Hook Permission, donde se definen permisos que tu módulo mete en el sistema. Entonces cuando instalas el módulo se cargan los permisos, ¿vale? Que has definido aquí, que aquí tenemos, ¿vale? Esto ya es un ejemplo prácticamente copiado y pegado del módulo Examples, ¿de acuerdo? Definimos Node Access Example Permission, ¿vale? Bueno, el hook, el nombre del módulo, ¿vale? Y esto es lo que te devuelve el nombre del permiso, el nombre de máquina, el título que se muestra en la interfaz de usuario, ¿vale? Y luego la descripción que se muestra en la interfaz de usuario. El usuario hace clic y a partir de ese momento, el administrador hace clic y a partir de momento ese rol tiene asignado ese permiso y por lo tanto tendrá acceso a todo lo que le dé acceso a ese permiso. Ahora veremos un ejemplo. Menú System es el corazón de Drupal, ¿vale? Como de cualquier otro framework. Es el router y define los controladores de... Bueno, no utilizamos esa nomenclatura realmente dentro del mundo Drupal, aunque dentro de poco nos vamos a tener que espabilar y empezar a usarla. Pero, ¿no? Pero, bien, lo que hace es routing, ¿de acuerdo? Llega a la petición, trocea la URL y pasa los parámetros al callback que se define, ¿vale? Bien, aparte también se encarga de mantener y consultar y exponer las funciones para consultar los datos relativos a los menús del sistema, ¿vale? Se puede manipular también en los menús y incluir enlaces, etcétera, desde interfaz de usuario, y se encarga de la renderización, de crear diferentes tipos de menú, de link en concreto, según donde se muestre el enlace en el sistema.
incluye control de acceso, ¿vale? La funcionalidad, y lo más importante, bueno, en realidad esto es todo importante, pero lo más destacable es hook menú y hook menú alter, aunque hook menú alter se gasta poco. Hook menú es bastante importante. Creo que habrá pocos módulos, a no ser que expongan funcionalidad para otros módulos que no tengan definido un hook menú, ¿vale? En el punto módulo. Bien, este es el del ejemplo, ¿no? Codemotion / menú. Y como en casi todos los hooks de Drupal, lo que definimos es un array asociativo, ¿vale? Que luego le pasaremos al sistema. Cuando el sistema empieza a llamar a todos los módulos para que incorporen su funcionalidad, al final lo que recibe es un array asociativo que es con el que trabaja, ¿vale? Es con el que controla, por ejemplo, si tenemos los argumentos correctos para acceder, ¿ves? Esta es la cadena de texto que habíamos definido en el código anterior, ¿vale? El nombre máquina del permiso, y aquí le decimos que aquí a esta ruta solo pueden acceder usuarios que tengan este permiso, ¿vale? Eso es una de las cosas que hace el hook menú. Luego, además, estamos definiendo que sea un normal item, es decir, aparecerá en un menú real. También podríamos decir que fuese un menú callback, por ejemplo, que en ese caso no sería accesible a través de enlaces normales de interfaz de usuario. ¿De acuerdo? Sirve, por ejemplo, para definir llamadas que devuelven una petición AJAX, por ejemplo. Y aquí le estamos diciendo en qué menú se va a colocar el enlace, de manera que automáticamente cuando se instale el módulo aparecería el enlace. ¿Ok? Bien, y otra parte importante, estamos definiendo la función que se va a encargar de elaborar el response, ¿no? Que es lo que devuelve esa petición que le hemos hecho al servidor. ¿Vale? Esta es la función. Entonces luego tenemos la función, ¿vale? Que lo que hará será pues definir una cabeza. Esta en concreto, ¿vale? Cada una, pues normalmente estas funciones lo que harán será acceder al modelo de datos a través de la extracción de la capa de base de datos, ¿vale? Como es el caso aquí, un shell, ¿vale? Estructurar esos datos si es necesario o procesarlos si es necesario, y envolverlos normalmente con una función C. Bueno, ahora ya no es una función, ahora hay que colocarla dentro de una raya, al final se renderiza todo, ¿vale? Cuando ya se pasa el proceso. Y lo devuelve, es decir, obtiene la estructura de datos que necesita el usuario, la procesa y la prepara para presentarla y la devuelve al final. ¿Ok? ¿Veis aquí? Lo que está diciendo es, por ejemplo, el tipo de tema que hay que definir, ¿vale? Pero bueno, no voy a entrar más ahí, la verdad. Vale, aquí en concreto lo que está exponiendo es unos datos en forma de tabla, ¿vale? Una función tabla, define una cabecera, la cabecera de la tabla, obtiene los datos y los pasa a renderizar ya directamente, ¿vale? Bien, otra parte importante es el esquema API, ¿vale? Es decir, la capa de abstracción de la base de datos. Está basada en PDO, PHP, también es una versión ad hoc para Drupal. Se llama DBTNG, TNG es de The Next Generation, ¿vale? Como Star Trek. Y bueno, tiene diferentes plugins para que permitan el acceso a diferentes sistemas de base de datos. ¿Vale? Pues está, creo que el de Oracle, el de Microsoft SQL Server, MySQL, por supuesto, SQLite. Hay un montón. Y realmente si necesitaseis un sistema de base MongoDB también, es decir, hay sistemas no SQL también. Si necesitaseis un sistema diferente, solo tendríais que programar el plugin. Casi nada. Vale, definición del esquema de datos, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos. Veremos un ejemplo de definir el esquema de nuestro modelo. Y luego los hooks principales, tanto para la definición de los datos como para instalación y desinstalación o activación y desactivación del módulo. Es decir, qué ocurre con esos datos, con nuestras tablas, etcétera, cuando ocurren esas diferentes operaciones dentro del sistema, ¿vale? A nivel completo. Bien, este es un ejemplo del esquema, ¿vale? Es un fragmento solo, pero aquí lo que vemos es que definimos, esto es el nombre de la tabla, ¿vale? Y luego tenemos la descripción y los campos, ¿vale? Y los campos pues tienen el nombre, el tipo, la longitud, etcétera. Bueno,
modelo de datos. ¿Vale? Aquí tenemos dos campos, pero podrían haber dos si hiciese falta. Primary key, ¿no? Definimos cuál es la clave primaria, podríamos definir los índices, podríamos definir claves ajenas también, que a partir de Drupal 7, como basta y no debe, también permite la inclusión de claves ajenas. ¿Vale? Y luego devolvemos el esquema y el sistema se encargará de crear la base de datos, bueno, la tabla en la base de datos. Tanto eso como luego utilizar este esquema para diferentes operaciones del sistema. ¿Vale? Para comprobar que los datos, validar datos, etc. Bien, el hook install se ejecuta cuando instalamos el módulo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, realmente no es necesario, no es un hook obligatorio, pero aquí en concreto lo que estamos cargando es una serie de datos por defecto en la base de datos, ¿vale? Para poder probar un poco. ¿Vale? Y tenemos también el hook uninstall, ¿vale? Que lo que hace es borrar la base de datos. También podría cargar variables por defecto del sistema, que van todos dentro de una tabla, que es la tabla de variables, y borrarlas en el hook uninstall. ¿De acuerdo? Igualmente, si activásemos o desactivásemos el módulo, también podríamos definir operaciones específicas para esos eventos. Aunque realmente yo lo he visto gastarse poco. Tampoco bueno, bien. Están ahí. Drupal tiene muchos hooks, ¿vale? Form mapping, otro de los corazones de Drupal, para bien o para mal, ¿vale? Permite definir formularios a través de arrays, ¿vale? Como comprobaréis, el patrón dentro de los hooks casi siempre es el mismo, es decir, especificamos en un array, dentro de un array, rellenamos los datos en un array y devolvemos el array, y así siempre. De manera que ese es un poco el patrón que se sigue dentro de Drupal. Con el hook menú ya lo hemos visto con el hook esquema, es un array, se devuelve el array y luego ya el framework se encarga de procesar ese array. Casi siempre es de la misma manera, ¿no? Dentro de lo que son estructuras de datos, no utiliza objetos, etcétera, aunque sí que los utiliza. Sí. ¿Qué limitación tiene el framework de tamaño de array y eso? Pues no lo sé, no lo he roto nunca. ¿Alguien lo ha roto? Aquí hay gente que ha hecho muchos experimentos por ahí. Pregunta qué limitación de tamaño de array tiene el framework. Son brutales, ¿eh? O sea, los arrays son... La memoria. El pague, el último array que hay antes de mostrar toda la información en la pantalla es enorme. Aquí te trae toda la información en un array. Ya no solo la información en sí que le pasas a las variables, sino mucha más información. Lo habitual para una instancia de Drupal 7 se recomienda 128 megas de memoria. Para PHP solo. Es principalmente por la manipulación de imágenes, ¿eh? Drupal 7 incluye ya dentro de la API manipulación de imágenes, de manera que tú puedes, además de cargar imágenes, etcétera, manipularlas, recortarlas, cambiarles tonos, etcétera. Eso sobre todo, pero vamos, que no creo que se te acabe, pero es que hay arrays brutales, o sea, no... Carles, ¿tú has tenido algún problema con estos...? Sí. Comento que recientemente leí que Drupal hace uso extensivo de los arrays precisamente por un tema de optimización. Sí. Incluso lo hace donde tú posiblemente esperes un objeto o otro tipo de estructura, se ha vuelto como una especie de patrón dentro de la comunidad. Y es simplemente por un tema de que va más rápido en PHP. Aparte que los arrays también están en más soporte todavía de hoy que los objetos en PHP, que necesitan más funciones para manipularlo. Bueno, eso ya se está acabando. Siguen siendo mejores a nivel de rendimiento, pero se está acabando también. Vale, dentro de Form API también tenemos la opción para renderizar formularios, evidentemente, y mostrarlos al usuario. Validar el formulario, hacer el submit del formulario, ¿vale? Y luego tenemos hook alter, de manera que si en un momento determinado estamos mostrando un formulario, por ejemplo el de nodos, que es el tipo de contenido básico, ¿vale? Nosotros podemos alterar ese formulario. En lugar de, por ejemplo, extender ese comportamiento, ¿vale? Lo que hacemos es inyectar o manipular el código directamente de lo que se estaba mostrando, manipulando. En este caso podríamos incluir, por ejemplo, nuestros propios campos, ¿vale? O ocultar campos también, si nos interesase. Vale, hook alter, a mí no me gusta, pero es útil, la verdad, para nivel de arquitectura es un poco... Vale, entonces los formularios no se definen en hooks, se definen en funciones, ¿vale? Que luego llamaremos, no sé si lo he puesto antes, sí, con Drupal getForm es la función que a ti te permite cargar el formulario, ¿vale? El formulario se define en una función
En este caso, por ejemplo, es form codemotion _form, ¿vale? El patrón, una vez más. Tenemos dos variables form y form state que contienen los datos del formulario. Y luego aquí, una vez más, con arrays asociativos vamos definiendo lo que son los campos del formulario, ¿vale? Tenemos un select cuyas opciones son web y hello, ¿vale? Y luego un random que es un text area, y así con todos. La API es enorme. Tenemos incluso campos que no se renderizan en cliente. Es decir, lo típico que haces con un hidden, por ejemplo, en un formulario HTML, para guardar campos y tal, aquí no hace falta. Tienes el elemento value, que te permite tener un campo que a ti te interesa que vaya pasando de formulario en formulario con los wizards o los multi-step y tal, por ejemplo, ¿vale? Pero no le llega al usuario, el usuario no lo puede tener ese campo, ¿vale? Cuando se renderiza o se ejecutan operaciones de manipulación del formulario, tú ese campo lo tienes, pero al cliente nunca le llega, ¿vale? Seguridad. Y realmente FormAPI existe sobre todo por seguridad, para contrastar, porque cuando llega el formulario, por ejemplo, una de las cosas que se hace es contrastar. Se renderiza este array, ¿vale?, de lo que llega del cliente y se contrasta con el array que tiene en ese momento en caché en el servidor, y se comprueba que no hay fallos de seguridad, para evitar form injection, por ejemplo. Y bien, y al final un botoncito, ¿vale?, para enviar el Vale, luego las dos funciones principales es formalidad para comprobar que nuestros campos, aunque dentro de lo que es la API ya hay una serie de elementos de validación, aquí creo que he incluido... No, lo he borrado al final, pero bueno, podemos determinar, por ejemplo, dentro de lo que es la definición del formulario, si un campo es obligatorio o no, y luego dentro del Drupal 7 además permite definir algunos elementos de validación básica de formularios, de elementos del formulario, ¿vale? En este caso estamos comprobando que el campo numbers tiene que ser un numérico. Es el índice, ¿eh? Ahí no, la clave primaria, ¿vale? La estamos metiendo por formulario, pero bueno. Es un ejemplo, ¿vale? Si pasa la validación, pasa a la función submit. Si no pasa la validación, se da un error de sistema, ¿vale? Form set error, entonces nos marcaría el campo automáticamente y nos mostraría en la región de mensaje, nos mostraría el error, ¿vale?, que definamos aquí. Una vez más, como comento, o sea, no hay que crearte tu propio framework y ir ejecutando operaciones, sino que realmente hay que inyectar tu funcionalidad dentro de lo que es el comportamiento normal de Drupal, ¿no?, del framework. Vale, y luego la función submit lo que haría sería, pues, mostrar las variables del formulario igualmente en un mensaje para que el usuario lo vea, un ejemplo, una vez más, insertarlas en la base de datos, enviar un mail, ¿vale? El envío de mails y lo que es la parte del mail API de Drupal estará incluida en el código cuando lo suba. Voy a estar atentos, ¿eh? Y está incluida, pero no voy a tratarlo porque es un caca, ¿vale? Y así da tiempo de hacer algunas preguntas más y tal. Vale, ¿y cómo vamos de tiempo a todo esto? Vale. Blogs, ¿vale? Lo que hemos comentado antes de hook menú y el renderizado de la página, eso es el contenido principal de la página, ¿vale? Lo que es el bloque de contenido principal. Luego alrededor se construye todo el resto de componentes de esa página HTML. En concreto, Drupal tiene la API de blogs, ¿vale?, que te permite definir diferentes tipos de contenido, bien dinámicos, bien estáticos, como quieras. Lo que te permite son fragmentos de contenido realmente. Lo que te permite es distribuir en cualquier región que haya definido en el tema, a través de la interfaz de usuario, esos componentes, ¿no?, esos fragmentos de contenido. Entonces, se definen con otro hook, una vez más, ¿vale? En este caso es el blog info. Esto lo que hace es mostrar esos elementos. Ahí es donde se especifican, ¿vale?, donde se especifican y se muestra luego la interfaz de usuario de Drupal para que los podáis mover, ¿vale?, con drag and drop. Y luego, para renderizarlos, tenemos block view, ¿de acuerdo? Recibe un parámetro y dice, vale, pues si este bloque que se ha definido dentro del módulo, hacer esto, etc. Y luego hay otros hooks, estos son los más importantes, pero hay otros pues para alterar el comportamiento, una vez más, de los hooks que se habían introducido previamente en el sistema por otros módulos. ¿Vale? De esa manera, la idea de todo esto es al final no hackear. Es decir, que no tengas que extender, es decir, que no tengas que hackear core, que el core sea básico, que no tengas que hackear el módulo de otro,
que tú lo que puedas es saltear el comportamiento de ese módulo. Esa es un poco la idea que sigue todo esto, y la cumple, con mejor o peor calidad, pero la cumple, y en general cubre muchos casos de uso. Evidentemente, algunos particulares es posible que se les escape. Bien, este es el ejemplo de block info, ¿vale? Podemos un block info, una vez más el patrón, y tenemos una vez más un array y se devuelve al final el array. El sistema recibirá el array y a partir de ahí ya trabaja. Los muestra en la interfaz de usuario correspondiente, los muestra cuando se renderiza la página, etc. ¿Vale? Block info, lo que le estamos diciendo es que el nombre es, bueno, el nombre de máquina es este, CodeMotion, y el nombre que se le muestra al usuario en la interfaz de usuario es esta, CodeMotion Data. Este en concreto, ¿vale? Tenemos dos bloques aquí definidos dentro del club, ¿vale? Tenemos uno más extendido y luego uno muy básico que lo único que dice es CodeMotion Text, es un bloque con una frase, ya está, con el info, CodeMotion Text, ¿vale? Ahora veremos cuando lo rendericemos qué es lo que se muestra. Este caso info, lo mismo, CodeMotion Data, son datos dinámicos, y decimos status, true, es decir, cuando instalemos el módulo, automáticamente el bloque estará activo. ¿Vale? Porque a través de la interfaz de usuario nosotros podemos especificar que los bloques se activen o no, ¿vale? Pero en este caso automáticamente se activa al instalar el módulo. En este no. En este tendríamos que activarlo nosotros. Por defecto estará desactivado. La región por defecto donde se mostrará este es Sidebar First. Visibility, vale, como se han definido diferentes términos de visibilidad, hay una constante que define cuándo se va a ver y cuándo no. ¿Vale? Y en este caso definimos que solo se vean en los nodos de contenido, no se verán ni en las páginas de usuario ni en las páginas de cualquier tipo de páginas de views. O así que solo cuando se muestra el contenido completo se mostrará este bloque. ¿Vale? Sí. Bien. Definimos el bloque y luego lo mostramos con Hook View, Block View. Lo mostramos entonces CodeMotion Block View, una vez más el patrón. Delta es un parámetro que nos sirve para manipular un poco los bloques. Entonces, si delta es CodeMotion, es el nombre del módulo, ¿vale? Entonces lo que mostramos es subject, esto será el título del bloque, ¿vale? Si no ponemos nada, no se muestra el título, ¿vale? Si habéis creado bloques desde la interfaz de usuario, ¿vale? Por ejemplo, si no queremos que se muestre un título por defecto, normalmente hay que poner brackets, o ¿cómo se llaman esto? Las flechitas estas, none, por ejemplo, para que no se muestre ningún título. Y luego el contenido, que es el mismo que estábamos mostrando con la renderización de la página. La función es la misma, CodeMotion, sort, example places, ¿vale? Y luego, pues aquí lo único que mostraríamos es ese texto. Y ya está, ¿vale? Devolvemos el bloque y una vez más se encarga el sistema de, cuando llega el momento adecuado, renderizar esos bloques de contenido en la página y mostrarla al usuario cuando le llega la petición. Y bien, vale, comentaros también, hasta aquí un poco lo que hemos visto, lo que quería ver un poco. Ahora espero que hagáis alguna pregunta si os ha parecido interesante aparte de las que ya habéis hecho. Vale, pero antes comentaros solo que tenéis la asociación de Drupal Madrid, que además van a hacer en este mismo lugar la DrupalCon, el Drupal Camp ¿cuándo es? En octubre, el 20 y el 21, ¿no? De octubre de este año, ¿vale? Y que el 28 de abril tenéis Drupal Day en Valencia, por si os interesa aumentar conocimiento sobre este tema. Drupal Day, la idea es que sea un evento para profesionales. Supongo que todos los que estáis aquí estáis interesados en ganar la vida con esto, ¿vale? O sea que sois bienvenidos a participar. Y eso era un poco todo lo que me interesaba transmitiros en la charla. Como comento, las transparencias las subiré a SlideShare, lo tuitearé, supongo que alguien lo retuiteará y de alguna manera os llegará, ¿no? Y el código lo mismo, lo subiré a GitHub porque es más fácil en general. Y también lo tuitearé y lo... Vale, Alessandro Masquepa, Alma de Web, ¿vale? Pues si queréis estar pendientes. Y luego, pues si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica, tú te puedes aprovechar ahora si quieres. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? Palizado. Bueno, eso es un comentario completando lo que ha dicho Alessandro sobre la seguridad de los formularios. Debido a eso, a que se compara un formulario en caché cuando se renderiza y el formulario cuando se recibe después de hacer el submit, para generar Ajax, realmente Drupal lo que utiliza es Ajax. No es una especie como de Ajax con un rebuild. Parece un poco complicado, pero es muy sencillo. Drupal 7 que lo que hace es regenerarte también la caché del formulario, ¿de acuerdo? Y que lo digo porque sé de gente que ha intentado hacer formularios
en Drupal le ha metido Ajax a saco y le daba el error de, mira, esto es un error de seguridad y lo estás haciendo mal. Pero está todo bien explicado en la API de formularios de Drupal, así que quizás eso, primero hacer un formulario y luego meternos con el AJA. La documentación está muy bien, sí. Bueno, que del sistema de bloques, cuando tú le defines que está true, está activo, lo intenta colocar y además te estás definiendo una región en la que lo puede intentar colocar. Exactamente. Si la región no está definida, en tu tema por defecto. La definición no está definida, no lo puede colocar. No sé si buscará otra, la verdad que no he probado. Es un caso de uso extremo que no he probado. Pero sí, en principio, si la región está definida, la coloca. Y si no, imagino que no podrá y se quedará como hidden. Vale, bueno. Aquí este hombre se ha pegado bien. Entonces, con respecto a esto que estamos mostrando, bueno, la definición de dónde se mostraba cada uno de los bloques, sí, que ponías no sé qué, asterisco. Esto permite, por ejemplo, definir el negativo. Quiero que se muestren todas menos... ¿Sí? Estoy pensando, por ejemplo, en un login. Un login que se muestren todas menos las públicas, por ejemplo. Sí. O sea, aquí se puede definir varios patrones. Tú dices que se muestren estas solo o que se muestren todas menos en esta. Utilizarías el visibility, indica la funcionalidad, en este caso el pague, indica dónde quieres. Aquí únicamente verías el bloque las páginas de contenido, y no lo verías en las páginas, por ejemplo, de la portada, un resumen de sumario, etc. Se puede filtrar por URLs, por roles, por usuario que está o no está, en las páginas en las que esté, por las páginas en las que no esté, por contenido también. Un listado de URLs si quieres. Por contenido, no de aquí, por ejemplo, esto se mostrarían todos los contenidos, porque no es el contenido básico. Si tú quieres que aparezcan solo en un tipo de contenido concreto, también lo puedes especificar. Para que se vea solo con noticias, por ejemplo. Vale. Y la función esta es para la función T, es para función T es de traducción. O sea, para internacionalizar. Correcto, y 18. O L10. Sí. Esta es la de PHP, luego hay otra para la instalación, utiliza otra porque claro, en la instalación no se carga toda la API, esta es de la API tiene que hacer todo el bootstrap, por lo tanto para instalación no sé si es algo, no lo sé. Y luego para JavaScript también tiene la suya propia, Drupal o algo así. Claro, porque JavaScript también tiene su propia API, no hemos entrado en nada de eso porque eso ya es un mundo, no sé si Oscar tocará algo, pero bueno, voy a ir retirando porque tiene que entrar el siguiente ponente y tal. Muchas gracias y gracias a la organización.